voy aceptando mientras se van sumando. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por sumarse y a los expositores que vamos a tener en estos 4 encuentros. Contarles que este es un seminario que coordinamos junto con AGESIC, desde la Mesa de Trabajo de Ciberseguridad de CUTI, que tiene como uno de sus principales objetivos promocionar y concientizar en todo lo que tiene que ver con estos temas. Hoy vamos a tener a Martín Fernández de la empresa Bafirma, que nos va a estar dando una charla sobre fundamentos de firma digital y PKI nacional. Y como habrán visto, también tenemos unos 3 encuentros este viernes, el miércoles que viene y el viernes que viene, que ahora sobre el final les voy a estar pasando un poco más sobre los temas. Cuestiones más operativas, les pedimos mantener los micrófonos cerrados. Si ustedes tienen consultas, las pueden ir dejando en el chat, y sobre el final vamos a abrir un espacio para retomar las preguntas, y para que Martín conteste las preguntas que vayan surgiendo. Así que sin más, le paso la palabra a Martín para empezar. No, genial, muchas gracias, Sofía. Un gusto saludarlos a todos. Y voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, como dijo Sofía, mi nombre es Martín Fernández, trabajo en el área de la seguridad informática e identificación digital específicamente hace más de 10 años. Actualmente dirijo la empresa Bafirma, que es una plataforma de onboarding y firma digital cross-border. Anteriormente estuve como asesor de la unidad de certificación electrónica, asesor técnico. Estuve en la gerencia de la Agencia de Gobierno Electrónico, la AGESIC. Participé en grupos de firma, identificación digital internacionales, en grupos de trabajo del Digital Nations, que son los 9 países más digitalizados en gobierno electrónico. En la red GEALC, haciendo trabajos a nivel de firma transfronteriza en Caribe y Latinoamérica. Participé directamente en el acuerdo de reconocimiento de firma transfronteriza del Mercosur, que Uruguay lo ratificó el año pasado, creo. En mi transcurso por la gerencia de AGESIC participé directamente en la definición de las políticas de servicios de certificación, servicios de confianza, particularmente los de identificación en la nube y los de firma en la nube. Estuve en proyectos como los de PIN and Block, el desbloqueo del PIN de las cédulas para poder firmar, el broker de ID Uruguay, que es un sistema que permite loguearnos en servicios del Estado, el cual pasó de tener unos 20.000 usuarios, algo así, cuando inició el proyecto, a tener más de 800.000 hoy en día y 300.000 transacciones mensuales. Y bueno, distintos proyectos de firma, de autenticación con códigos QR y biometría. Eso es un poco en los últimos 10 años en lo que he estado trabajando respecto de firma e identificación electrónica. Lo dicho, listo. Lo que les quiero, bueno, no tiene micrófono, pero les quería consultar si saben qué es esto. Seguramente la mayoría, a ver, voy a correr aquí, la mayoría puede identificar, puede saber qué es eso y me va a decir que es un jeroglífico. Ahora bien, si yo les pregunto qué dice ahí, quizás no todos sepan contestar eso. Quizás ahí ya se complica un poco más el tema. Pero si les pregunto quién dice esto, capaz que ahí también me pueden decir, bueno, por lo pronto deben de ser egipcios, la civilización egipcia. Entonces, los egipcios, la criptografía viene desde la antigüedad y se puede ver en la antigüedad de distintas formas, en los griegos, egipcios y en distintas civilizaciones. Y básicamente trata de esto, muy ligado a la escritura, y es cómo de alguna manera poder ofuscar, poder tener una comunicación entre distintas partes y solo entre ellas, o dar un consentimiento a determinada información o atribuir determinada información que es de alguien. Todas estas cosas están ligadas en algún lado con la criptografía y en otro lado con la firma, y vamos a ver un poco más esos temas. Yo les digo quién hizo esto o a quién pertenece, lo que les comentaba hoy, me pueden decir egipcios, incluso me pueden decir ponele la firma, que es un egipcio. Esa frase que tanto o decimos o hemos escuchado, y el término ese de
ponerle la firma que es así, o ponerle la firma que lo dijo fulano de tal, básicamente atribuye la autoría de algo, ¿no? En este caso, los jeroglíficos de los egipcios. Ahora, en aquel entonces, podíamos estar más seguros de que esta obra en particular la hizo un egipcio. Si yo les muestro una piedra como esta, hoy en día, capaz que no están tan seguros si lo hizo un egipcio, porque ya pasaron una buena cantidad de años, y quizás ya hay un aprendizaje por parte de las culturas actuales, y ya podemos descifrar ese código, incluso replicarlo. Entonces, cuando hablamos de criptografía, y cuando hablamos de códigos criptográficos, está muy ligado a la exposición de estos mensajes, la frecuencia con la cual los estoy exponiendo, y el transcurso de tiempo en el cual han estado expuestos. Porque esas variables, en definitiva, me van a dar ventaja o no a que yo pueda terminar de descifrar un determinado código. Entonces, ya yendo un poco más adelante, cuando hablamos de criptografía, pueden haber desde lo más simple a lo más complejo, tan simple como, por ejemplo, bueno, quiero escribir algo que solo, yo que sé, acá tengo Mauricio, que solo Mauricio y yo lo podamos descifrar, entonces puedo acordar que los mensajes que yo le pase a Mauricio, cada letra de esa palabra la voy a correr en el abecedario 3 lugares, como se muestra acá la imagen. Y ahí podemos tener un código, x igual a x más 3, en función del orden donde están las letras del abecedario, y de esa manera puedo escribir algo y que se vea de una manera poco entendible, salvo que sepamos cuál es ese código para poder descifrarlo. Eso es una simpleza, es algo muy simple, pero en definitiva es una fórmula para aplicar un algoritmo criptográfico a determinada información. Ahora bien, si les pregunto qué es esto, seguro muchos saben qué es, y el resto piensa que es una máquina de escribir. Y en realidad es la máquina Enigma, que fue, fue un actor clave en la Segunda Guerra Mundial por el tema de las comunicaciones y los famosos códigos nazis, donde sus comunicaciones navales iban cifradas. Entonces, con esta máquina ya llevaron la criptografía a algo electromecánico, de tal forma que podían escribir un mensaje, y esta máquina, eso que escribíamos con una serie de rotores y con electromecánica y algunos circuitos, hacían que esos rotores cambien, giren y transformen eso en otra cosa mucho más compleja, que es un código Morse, lo enviaban a un destinatario. Entonces, como ven, a lo largo del tiempo, desde la antigüedad hasta ahora, la criptografía siempre aparece y está muy ligada a cómo complejizar estos mensajes, cómo complejizar los algoritmos para mantener esto de que no se puedan romper y mantener esta comunicación secreta entre las partes que a mí me interesan. Entonces, esta famosa máquina, la máquina Enigma, utilizada fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, por el otro lado estaba este señor que parece que sabía un poco bastante de cosas de matemática y demás. Alan Turing fue el que está más bien lo que es el criptoanálisis. Por un lado, la criptografía me resuelve los temas de complejizar determinada información para mantenerla secreta de alguna manera entre determinadas partes, y el criptoanálisis intenta estudiar eso para hacer la vía inversa, para romperlo. En Inglaterra estaba este señor estudiando los códigos que se enviaban a partir de esta máquina. Entonces, una de las tantas grandes cosas que definió es que, bueno, que ellos vieron que con determinada frecuencia de determinados mensajes se pueden empezar a sacar patrones, porque cada lengua, el español o el inglés, a medida que hablamos hay letras que se repiten más que otras. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de información suficiente, cifrada, pero suficiente, puedo empezar a ver esas frecuencias
de palabras, de alguna manera, y bueno, hacer estudios sobre eso. Alan Turing entendió que tenía que construir una máquina para poder analizar todos estos cálculos y para poder analizar cómo se configuraban los rotores de la máquina Enigma y cómo los iban ajustando, que en definitiva era el código de encriptación, ¿no? Y no voy a profundizar mucho más en la historia, pero bueno, Alan Turing, uno de los padres de la computación, se siguió evolucionando las ciencias de la computación a lo largo del tiempo, y en términos de criptografía, evolucionó en el diseño de algoritmos que complejizan un poco cómo ofuscar estos mensajes. Ahora, hasta los 70 más o menos, hasta los 70 creo, ¿sí? Toda la parte de criptografía era algo como muy secreto y que lo manejaban los gobiernos y las agencias secretas. Ahora, más avanzado en el tiempo, en la década del 70, estos señores, Diffie-Hellman, son los que hacen la primera publicación sobre algo súper interesante. Y acá se pone más lindo, al menos para mí, el tema. Hacen una publicación que, ok, al igual que la máquina Enigma se rompió en el tiempo, lo pudieron descifrar, o este ejemplo que les mostraba de encriptación es muy sencillo, a lo largo del tiempo en que se exponen los mensajes, es más sencillo quizás poder descifrar ese código de encriptación. Entonces estos señores lo que publican es una teoría que a partir de una clave, que en lugar de tener una sola clave de encriptación, hay dos. Y están estrechamente vinculadas una con la otra. Una es pública y la otra es privada. Entonces, ya no tengo un solo código, como el X igual X más 3 que les mostraba en el abecedario, sino que hay dos códigos. Uno lo tengo yo, pero el otro puede ser público, porque la criptografía, la gran dificultad de los algoritmos que se llaman simétricos, como podría ser el mecánico que usaba la máquina Enigma, la gran dificultad es cómo compartir esos códigos, porque el que obtiene ese código de cifrado me puede entender, escuchar y leer los mensajes. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas. Para hablar entre Sofía y yo, podemos compartir un código, capaz que se lo paso por otra vía, capaz que me la encuentro en una plaza, le paso un manual con el código y a partir de ese momento nos podemos comunicar. Ahora, si yo me quiero comunicar con 10.000 personas, tener un lenguaje seguro y cifrado, ¿cómo hago para compartirle ese código a las 10.000 personas? ¿Cómo hago para no exponerlo? Entonces, Diffie-Hellman lo que dicen es esto. Hay dos claves criptográficas, una pública y una privada, que están estrechamente relacionadas uno a uno entre sí. La pública se puede compartir para el mundo, para cualquier persona, y la privada es la que sí tengo que conservar bajo mi poder. Ahora, como esas claves están ligadas uno a uno, yo lo que encripto con mi clave privada solamente se puede desencriptar con la clave pública. Fin, punto. Entonces, puedo exponer la clave pública a cualquier persona, no me importa, porque la que yo uso para cifrar es la privada, que no se la di a nadie. La puedo tener en un dispositivo como este, un token criptográfico. Entonces yo la tengo guardada ahí, mi clave, y cualquier persona que quiere la pública va a servir para descifrar lo que yo encripté con mi privada, y solo con esa, no sirve para la clave privada de otra persona. Entonces es muy interesante esto, y estos tres flacos son los que dicen, bueno, y el algoritmo mejor para hacer esto es el factoreo, y son los que implementaron el algoritmo de RSA, utilizado hasta el día de hoy para la firma digital, y el algoritmo más utilizado en lo que es la criptografía asimétrica, que es esto que les estaba hablando de utilizar dos llaves. Entonces, cuando hablamos de firma digital, muchos deben de pensar en esto, ¿no? Una firma que dibujé en la pantalla, una firma que hice en un documento y lo escaneé, o escaneé la propia firma y la pegué. Cosas de este estilo, como por ejemplo en Adobe, que los vamos a ver más adelante, o DocuSign, firmas del estilo como las caligráficas, pero digitales.
En realidad una firma digital es más parecida a eso. Una firma digital es la aplicación de algoritmos asimétricos como el de estos señores que están acá. Es la aplicación a determinada información de esos algoritmos. En realidad es un resumen que se hace ese algoritmo aplicando otro, que es un algoritmo de hash, pero no viene al caso. En definitiva, lo importante es que la firma es el resultado de un proceso criptográfico. Y ese resultado se embebe en un archivo, y para eso hay estándares, y lo podemos ver después, podemos charlar de eso. Pero en definitiva, esto es lo que es la firma, y no es algo que se vea, es un resultado criptográfico, y que se embebe en un archivo, por ejemplo en un PDF. Entonces, en la metadata del PDF es donde va a estar esta información. Entonces, yo cuando veo un PDF firmado y uno no firmado, se pueden ver exactamente igual, digo, me están jodiendo, acá no hay una firma. Pero en realidad, cuando le aplico el proceso de firma, eso va en el metadato. Y cuando lo hablo con algún sistema informático que puede entender estos estándares, voy a poder verificar la firma. Como Adobe Reader, como Bafirma tenemos, como la agencia de gobierno electrónico tiene público también plataformas, y pueden encontrar en distintos lugares plataformas para gestionar este tipo de firma. Entonces, acá son dos PDFs que los imprimí de mi pantalla. Tienen exactamente lo mismo, se lo puedo abrir más tarde para mostrarles que realmente dice lo mismo. Pero si ven, uno pesa más que el otro. ¿Por qué? Porque uno está firmado. Y en la metadata tiene esa firma. No necesariamente se va a ver un distintivo de firma en el PDF, pero está ahí. Entonces, obviamente, hay más bytes y pesa más. ¿No? Entonces, ¿qué es la firma digital? La firma digital es un mecanismo que me da no repudio, integridad a un documento. Básicamente, si se firmó, fui yo. Hay garantías de eso. Y básicamente, si el documento se altera de alguna manera, va a quedar en evidencia. Puedo mantener la integridad. Y gracias al algoritmo de RSA y a toda esta historia que le comentaba, no hay forma computacional de poder romper eso. Entonces, si yo apliqué esta técnica, voy a poder garantizar que se firmó a partir de una clave privada determinada, emitida para alguien, y que ese documento, si no fue alterado, va a quedar en evidencias, y si fue alterado también va a quedar en evidencias, porque hay una comparación del documento original con el resultado. Entonces, para dar estos atributos de no repudio y de integridad, aplico un algoritmo matemático, que son los algoritmos asimétricos que estamos hablando, donde existen dos claves, una pública y una privada. La clave privada la utilizo para firmar, estas claves están relacionadas una a una entre sí. La clave privada la utilizo para firmar, y la clave pública la utilizo para validar. Y como lo dice su nombre, es de público conocimiento de cualquier persona. Entonces resuelvo el tema de la distribución de claves para que un destinatario pueda o leer mi mensaje o validar una firma. Esto de los algoritmos asimétricos es utilizado hasta el día de hoy, y en cada cosa de internet que ven se está utilizando firmas digitales y algoritmos asimétricos por detrás. En PGP, el TLS, las comunicaciones cifradas, en HTTPS, en PKI, incluso blockchain, y no lo voy a nombrar más, pero en blockchain a bajo nivel se están utilizando firmas. Cuando hablamos de criptomonedas, las personas tienen un certificado anónimo. Y ese certificado es el que lo tienen en una wallet, es el que utilizan para las transacciones monetarias. Listo. Entonces, acá terminamos el webinar, ¿no? Firma digital. Hasta acá lo que es la firma digital. Ahora, entran temas en la vuelta de, bueno, pero también está la firma digital avanzada, o la firma electrónica avanzada. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencias tienen? Firma digital es y técnicamente lo que vimos hasta ahora, es la aplicación de estos algoritmos. Y es la manera que hay de que no se pueda computacionalmente romper esto, y por lo tanto asegurar la integridad de un documento. Entonces, ¿qué es lo que me agrega la firma digital avanzada? Bueno, me da una equivalencia
una equivalencia a la firma hológrafa certificada. Eso es acá en Uruguay, ¿tá? Pero en todos los países de Latinoamérica tienen una ley con cosas semejantes, que da esta equivalencia. Ahora estamos profundizando en Uruguay, pero no es un invento de acá, sino que es un conocimiento del gobierno electrónico a nivel regional, en Europa también, en los países anglosajones. Hay distintas normativas, pero todos de alguna manera logran una equivalencia con resolver lo que es una firma certificada por un notario o por un escribano público. Entonces acá en Uruguay tenemos la ley 18.600 que da la equivalencia a la firma hológrafa certificada. Entonces acá se pone interesante, se pone lindo el tema. Porque, ok, si me estás dando esa equivalencia, hay que ver las garantías, ¿no? Porque entonces, ¿quién es el que me da un certificado de firma para firmar? ¿Quién es el que me emite esa clave privada para que yo pueda firmar? ¿Y quién garantiza que me la dio Martín Fernández y no la copió y se la dio a otras personas más? Entonces, para eso es que está la regulación. Está la ley 18.600 y la ley dice, bueno, vamos a dar una equivalencia a la firma certificada, para lo cual en los trámites que requiere una firma certificado por un escribano público, bueno, hay una alternativa para no hacerlo presencial. Básicamente, ese es el foco de la idea. Entonces, para lograr eso, hay que asegurar que la identificación de la persona, del firmante, es unívoca. No puedo errarle en quién es. Es alguna de las cosas que empieza a definir en la ley, se baja en los decretos que la reglamentan y en las políticas. Si identifico a ese firmante, me tengo que asegurar de que tiene un control exclusivo de los dispositivos con los cuales va a firmar, como por ejemplo el token, o la cédula de identidad, o aplicaciones mobile. Está definido eso. Hay que identificarlo y asegurarnos de que solo él puede utilizar esos mecanismos. Y las firmas tienen que ser verificables por terceros. Cualquiera tiene que poder verificar esa firma, y utilizar certificados reconocidos. Y acá también se puso buena la cosa para entender qué es un certificado reconocido. Entonces, estos son algunos de los puntos que se definen, que tienen sentido, y para lo cual tendríamos que ver, bueno, cómo se implementa esto y qué son estos certificados reconocidos. Un certificado digital es lo que es un documento digital que asocia datos de mi identidad con la clave pública. Hoy hablamos las dos claves. Y esa clave pública está relacionada a una clave privada, ¿no? Entonces, ese certificado digital tiene esa información, tiene información de quién lo emitió, para quién se le emitió, y tiene mi clave pública y un montón de cosas más que las podemos ver un poquito más en detalle. Entonces, en definitiva, para que un certificado sea reconocido, me lo tuvo que haber emitido una autoridad certificadora reconocida, o acreditada, o licenciada. Esa autoridad certificadora también tiene un certificado de ese juego de llaves, pública-privada. Y cuando yo voy a la autoridad, voy físicamente, van a validar mi identidad, van a ver que no soy un impostor, que soy Martín Fernández. Hay regulaciones que definen cómo hacer esas validaciones. Entonces, una vez que valida mi identidad, me va a generar informáticamente certificado digital con el juego de llaves, y me va a firmar ese certificado con un certificado que también tiene la autoridad certificadora. Entonces, una vez que lo firma, me entrega el juego de llaves y el certificado. Un poco más abajo nivel, yo, Martín, quiero obtener un certificado. Bueno, voy a ir a una autoridad certificadora, la vamos a ver un poco más adelante, pero acá en Uruguay están acreditadas el Correo Uruguayo, el Ministerio del Interior con DNIC, Hábitat y Antel con tu ID. Entonces, voy a ir a algún agente de registro de estas empresas. Dependiendo del tipo de certificado que solicite, me va a pedir determinados datos. Siempre la cédula de identidad, un formulario que tengo que llenar, y en algunos casos me va a pedir biometría, me va a pedir la toma de la huella y poner la cédula en un lector. Una vez que se valida la entidad, que hace ciertas comprobaciones, el agente de registro genera lo que se llama una solicitud del certificado, un archivo CSR. Básicamente lo que hace es generar el juego de llaves, generar la solicitud, se lo envía a la autoridad certificadora, que generalmente o muchas veces es la misma empresa
son roles distintos dentro de una misma empresa, incluso a veces un mismo sistema informático. Entonces, una vez que llega la petición a la autoridad certificadora, valida los datos y está ok, lo firma y se entrega en un dispositivo seguro, como puede ser un smart card, que es la cédula de identidad, un token criptográfico, o lo almacena en la nube. Estas cosas las vamos a ver más en detalle. En lo concreto, siempre está bueno hacer este mapeo. Abrimos en un sistema operativo el certificado, será así. Es un archivo, lo van a abrir y van a ver un montón de atributos. La versión, números de serie, qué algoritmos utiliza. Vieron que este dice RSA, estos monstruos del año 70 están en todos lados. Es lo que usamos hoy en día. Entonces me va a hablar sobre los algoritmos, quién lo emitió, acá dice el Ministerio del Interior, desde y hasta cuándo tiene validez. Hay un ciclo de vida acotado y tiene sus fundamentos de por qué y en cuánto se definen. Y bueno, hay extensiones y demás de su uso y para qué se utiliza, cómo comprobar si es válido o no, si es certificado, si no ha sido revocado, etc. Entonces, todas estas cuestiones están definidas en la ley 18.600, hay decretos que lo reglamentan, y la ley define quién va a ser el que regule esto. Hay una unidad que regula el cumplimiento de todas las normativas. Hay una unidad que es quien otorga las licencias a estas autoridades certificadoras o las revoca y define qué es lo que tienen que cumplir para mantener las garantías de seguridad de todo el ecosistema. Acá esta unidad está definida en el Poder Ejecutivo, es un organismo desconcentrado de la GESIC. ¿Ok? En la mayoría de los países, por no decir todos, en Latinoamérica, o casi todos, tienen estos actores, tienen alguna ley de documento digital y firma digital, y define quién es el regulador. A veces cambia si está en Poder Ejecutivo o en algún ministerio, pero hay una definición de este estilo. Al igual que en el mundo financiero, el Banco Central regula los bancos, en la certificación electrónica hay una unidad que regula el cumplimiento. A nivel normativo, ¿cómo está hoy en día el ecosistema en Uruguay? Bueno, la UCE, que les mostraba recién que es el regulador, es quien termina definiendo políticas, que son políticas de certificación, que se llaman, que es donde está indicado cuál es el cumplimiento que deben hacer, que deben tener las autoridades certificadoras para estar acreditadas y dar algún servicio de certificación. Entonces, un poco para tener en claro el panorama. Hay una política, por ejemplo, que define qué es lo que tiene que cumplir la autoridad certificadora a raíz nacional. ¿Qué es esto? Es una autoridad certificadora como cualquiera, pero que acá se define cuáles son los procedimientos, mecanismos de seguridad, certificaciones, auditorías, se define un montón de cosas que tiene que cumplir la raíz nacional, que la raíz nacional no es más que una autoridad certificadora que emite certificados para autoridades intermedias, no para clientes o ciudadanos o usuarios finales, sino para las autoridades que son ellas las que al final del día van a emitir para los usuarios finales. Esto forma como una cadena, se llama una cadena de confianza. ¿tá? Es una cadena entre los certificados. Hay un certificado que firma la emisión de otro, y ese otro la de otro. Así se pueden formar distintos niveles. En Uruguay, la infraestructura nacional define 3. Y son 3. O sea, una intermedia no puede generar un certificado intermedio más. Eso está definido así. Siempre van a ser 3 niveles. Entonces, la raíz nacional, que está, bueno, podríamos charlar un buen rato de esto, pero que cumple con un montón de mecanismos de seguridad y offline, y 3 niveles de acceso para llegar al sistema, y 7 custodios contienen tokens para poder emitir un certificado o operar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo que estaba súper seguro es el que firma los certificados de los intermedios, que hoy en día hay de 2 tipos. Los prestadores de servicios de certificación y prestadores de servicios de confianza. ¿Cuál es la diferencia? Los de confianza son los más recientes y los que apuntan, de algún modo, a dar servicios que cumplen las mismas equivalencias funcionales quizás que muchos que ya estaban, pero mejoran la usabilidad.
simplificándolo, es un poco eso. En Europa pasó lo mismo, antes se emitían certificados para firmar y se siguen emitiendo en tarjetas criptográficas o en tokens, y después dijeron, bueno, vamos a avanzar y a desarrollar otras políticas que permitan dar lo mismo, dar certificados para firma, por ejemplo, pero emitirlos en los data centers de los prestadores, de las autoridades certificadoras, para que el usuario no tenga que utilizar dispositivos físicos, que implica instalar drivers y tiene muchas fricciones. Entonces, que los usuarios puedan firmar utilizando, por ejemplo, los dispositivos móviles, lo cual hoy en día estamos todos acostumbrados. Entonces, básicamente, ya resumiendo, hay dos tipos de prestadores, hay dos políticas específicas para eso, las de los servicios de confianza y la de certificación. Los prestadores de certificación tienen a su vez dos políticas específicas a las cuales se pueden acreditar. Las de certificados de personas físicas y las de certificados de personas jurídicas. O sea, un prestador de certificación electrónica puede emitir certificados para uso de personas físicas para firma, con esto que hablábamos de validez jurídica, equivalente a la autógrafa certificada, o pueden emitir, que hay otra política que ahí define otros criterios de seguridad y operaciones y demás, para los certificados de persona jurídica. Estos también son muy importantes y típicamente el caso de éxito más grande y más antiguo es facturación electrónica. Cada factura que se manda, hay un certificado de persona jurídica instalado para firmar esa comunicación entre los sistemas y dar garantías de eso. Por otro lado, están los certificados de persona física con actividad empresarial. Estos son certificados, son los más recientes. Son certificados que son similares a los de personas jurídicas, casi idénticos, pero que se le emiten a personas físicas con actividad empresarial, típico unipersonales. Se emiten para el mismo propósito, para facturación electrónica, pero técnicamente una persona con una unipersonal no es una persona jurídica. Es una empresa, pero no persona jurídica. Es un tema técnico jurídico. Entonces existen estos dos perfiles. Y después tenemos los servicios de confianza, que es esta otra rama, donde hay tres políticas definidas y publicadas por la Unidad de Certificación Electrónica. La de firma con custodia centralizada, que es lo que conocemos y escuchamos por ahí como firma en la nube, y que hemos visto publicidades de Identidad Mobile de Habitat o Tu ID de Antel, que son los únicos dos que están acreditados para este servicio. Entonces, este servicio me da la misma equivalencia funcional, jurídica, me da una equivalencia a la firma hológrafa certificada. Lo que cambia es cómo me da ese servicio. En un caso, lo de este lado, persona física, me va a entregar un certificado en un dispositivo físico, cédula o token, en el otro se lo va a quedar un custodio, que es la autoridad certificadora, ese certificado. Pero solo yo voy a tener control para poder acceder y firmar con ese certificado. ¿Cómo mantengo ese control? A través de determinada seguridad que hay en aplicaciones móviles que se instalan en el celular y está vinculado de alguna manera a ese certificado, que ahora podemos ver los detalles. Por otro lado, tenemos los de identificación electrónica, son certificados similares, se generan casi que de la misma manera, nada más que en el agente de registro, adicionalmente, me va a pedir la toma de una huella. ¿Eso para qué? Para tener un nivel más, un nivel adicional de garantías en cuanto a que yo soy la persona que digo ser, y porque el uso de este certificado es para identificarme justamente en un servicio electrónico, un servicio digital, y me identifico de una manera que es equivalente a la presencialidad. O sea, cuando me identifico con alguno de estos certificados, esa identificación jurídicamente vale igual que si yo fuera presencialmente a un lugar. Entonces, de muchos lados pueden haber normativas que exigen que la persona, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, tiene que ir presencialmente al banco, le tienen que ver la cara y tomar los datos. Bueno, acá yo tengo una equivalencia con el mundo digital. Finalmente, otro de los últimos que se emitieron
son las políticas de sellado de tiempo, o time stamping, que el sellado de tiempo lo que hace es ponerle una firma especial, que es una firma que en lugar de decir que soy fulanito de tal y mi número de cédula, va a decir la fecha y hora cierta de ese acto. Y una empresa acreditada, una autoridad certificadora acreditada para este servicio, es quien se responsabiliza de alguna manera de ese origen, de esa información y de ese tiempo, cumpliendo lo especificado en esa política. Entonces, puedo tener un fechado cierto y con un valor jurídico. Y de esta forma completo como el ecosistema normativo para el desarrollo de gobierno electrónico en estos términos de identificación y de firma. Tengo formas de lograr las equivalencias a la firma hológrafa certificada de persona física, a una firma de una persona jurídica, y a mi identificación presencial y a una fecha cierta. Listo. Ese es el ecosistema normativo. A nivel técnico, este ecosistema regula lo que se llama la PKI, la infraestructura de claves públicas. Toda esta historieta de los macacos estos de RCA, Diffie-Hellman y todo lo demás. Entonces, básicamente, esta infraestructura es una infraestructura jerárquica, hay una raíz nacional, que lo hablamos hoy, está toda regulada por la UCE, esa raíz la opera la GESIC, está en un lugar suficientemente seguro y cumple muchísimas, cumple una política donde se definen muchísimos niveles de seguridad, auditorías y se especifican procedimientos para dar garantías sobre el ecosistema. Luego están las subordinadas, que al momento está acreditado el correo para emitir firma persona física en tokens, en dispositivos como estos, y de persona jurídica, que se emiten en software y se instalan en los proveedores, por lo general de facturación electrónica, o se los pueden entregar también en un token para utilizar en donde quieran. Después está Habitat, que está acreditado para emitir en token, certificado de persona física, certificado de persona jurídica, identificación digital, utilizando todo lo de la nube, y firma con custodia centralizada, que es lo de la nube. Después está Antel, que está acreditado para emitir los certificados de identificación digital y de firma en la nube. Y está el Ministerio del Interior, que emite la cédula. La cédula de cada uruguayo, la cédula digital de cada uruguayo mayor de edad, tiene dos chips, uno de contacto y otro sin contacto. En el chip de contacto tiene un certificado y una clave privada que le permite realizar una firma. El único inconveniente es saber el PIN, cuál es, y tener un aparatito como este, que es un adaptador USB, es un aparato genérico para poder ponerla y de esa manera realizar la firma. Simplemente una acotación, porque ya que hablaba de la cédula, el otro chip, el de sin contacto, tiene datos firmados, tiene los datos que aparecen acá en el, que tiene acá en el documento. ¿Okay? Esos datos, para poderlos leer, necesitamos cualquier dispositivo que tenga un NFC. Pero para proteger esa información, necesito escanear, necesito leer eso que se llama MRZ, que de ahí se deriva una clave que es la que me permite leer la información que está en el chip sin contacto. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo la cédula en mi billetera, capaz que voy en el ómnibus, un vivo me acerca a un dispositivo, un NFC, y me podría leer la información sin mi consentimiento. Entonces, por eso es que está este tipo de códigos. Y para cerrar un caso práctico de esto, si alguno viajó, pasó por el aeropuerto, por los Seagate, el mecanismo que tenemos para pasar, que apoyamos la cédula o el pasaporte y hay un dispositivo óptico que lee algo, lo que lee es esto, y lo que está haciendo es justamente leer ese chip. Esto que ven acá, este mecanismo cumple con la normativa ICAO de documento viaje. Es lo mismo que, por ejemplo, ven en los pasaportes. Es el mismo código, es una normativa internacional. Entonces, ese es un poco el ecosistema en cuanto a lo técnico y a lo normativo. Estas organizaciones públicas, privadas, son las autoridades certificadoras, al final del día son los que me van a emitir los distintos sabores de certificado digital. Tipos de certificados, bueno, tenemos, como hablaba, los de personas físicas se emiten en tarjeta criptográfica o en token, los de personas físicas con custodia centralizada se emiten en la nube, los de personas jurídicas se emiten en software, típico facturación electrónica, los de actividad empresarial igual, cambia
algo jurídico, a qué persona se lo emite, si es una empresa o una persona jurídica. Los de identidad digital, que adicionalmente me pide biometría, y eso se detalla en el certificado. Hoy al principio les mostraba una imagen de cómo se ve un certificado en un entorno gráfico. Los de identidad digital agrega una extensión que la información que me da eso es saber que se hizo una toma biométrica de ese certificado, a la hora de emitir ese certificado. Entonces, algunas características más me permite firma y autenticación, los certificados de personas físicas. Por ejemplo, de Uruguay, usuario UI, si alguno hizo algún trámite al Estado, una de las opciones que tienen es identificarse con la cédula, bueno, utilizando una firma en ese momento. Están asociados a una persona, incluye en la información el documento de identidad y nombres de la persona. No hay ninguna información adicional como profesión o ese tipo de atributos, no, solo los que permiten identificar. Mi cargo laboral es muy dinámico, y más ahora, quizá antes no tanto, pero ahora... Martín, ahí se nos fue Martín. ¿Hola? A ver, ahora. ¿Hola? Sí, se había entrecortado. A ver de nuevo. ¿Hola, hola? Sí, ahí te escuchamos. Disculpen. ¿Se ve la pantalla aún? No, tenés que compartir de nuevo. Bien, perfecto. Ahí sí, perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Hasta dónde se escuchó? Estaba en la pantalla Se esta. contó ahí, Esto... sí, ahí en el final nomás. Bien, perfecto. Entonces, básicamente los certificados de persona física incluyen el documento, el número de documento y el nombre. No hay información adicional porque el resto de las informaciones son dinámicas, a lo largo de nuestras vidas cambian, como un trabajo, quizá la profesión sea lo que menos, pero puede cambiar, es dinámico también. Entonces, en definitiva, lo que conservamos desde que nacemos hasta que nos morimos es el número de cédula, el número de identificación. Eso es lo que está incluido en el certificado y se almacena en un dispositivo criptográfico seguro y que se le entrega a la persona. Y para poder acceder a la clave privada, que es la que utilizo para firmar, está en un sector de ese dispositivo criptográfico que necesito saber un PIN para acceder a él. Los certificados de persona física que se emiten en la nube cumplen con las mismas condiciones, pero en lugar de entregarse en el dispositivo físico, queda almacenado en la nube del prestador. Y para acceder a él, utilizo una aplicación que es en ella donde me voy a autenticar con al menos dos niveles de seguridad informática. O sea, aparte de un PIN, necesito demostrar de alguna manera más que soy yo, podría ser biometría facial, la huella o lo que sea, pero por lo menos son dos mecanismos que fortalecen la identificación de la persona para en definitiva darle acceso al certificado y asegurarme que es la persona a la cual se le emitió la que está haciendo uso de él y pueda firmar. Después están los de identificación digital, que agregan la toma biométrica, funcionan de la misma manera, lo que cambia es la equivalencia funcional, sirven para la identificación equivalente a la presencialidad. Hoy en día la regulación define que el mecanismo biométrico es la huella, está armada de determinada manera que deja un espacio a que se pueda extender eso en algún momento. Hoy en día está muy en boga el tema de los biométricos, reconocimiento facial, hay discusiones internacionales sobre cuáles son los mejores mecanismos para poner regulaciones, si es el estilo selfie, por ejemplo, o si son pruebas más orientadas a validaciones por video. Bueno, todo eso, Europa se ha alineado a las pruebas con video, por ejemplo, lo ha definido en sus normativas del AML5, que es lo que define todo lo del lavado de activos, KIC para los bancos y demás. Entonces, acá entra todo un mundo dentro de la biometría, cuáles son los mecanismos aceptados para hacer una validación a distancia de la persona. Acá en la normativa uruguaya se utiliza
solamente a la hora del agente registro de hacer una comprobación de que la persona que está enfrente, es una comprobación adicional que ayuda al agente, a la persona que está registrando a este suscriptor, a determinar de que no está haciendo un fraude, de que no falsificó la cédula o se puso una peluca. Entonces, este mecanismo contrasta la huella que nos toma en ese momento contra la base de DNIC o contra la propia cédula. Bueno, certificado de persona jurídica cambia el tema de la misión y los atributos que tienen en el perfil. En lugar de tener el número de cédula, va a tener el RUT y la razón social, y se le emite para una empresa justamente, y se puede utilizar dentro de un software. Los de cédula, los que están en la cédula o en un token, las personas físicas o en la nube, no se pueden copiar y pegar en otro lugar. No los puedo instalar en mi máquina. Los de personas jurídicas sí, están diseñados para que se instalen en un servidor, por ejemplo los de facturación. Finalmente, ¿cómo se hace una validación de esto? Yo para realizar una firma utilizo mi clave privada, lo veíamos al principio. Ahora, luego una persona, ¿cómo hace para validar ese documento? Si está firmado correctamente y si fue adulterado o no. La forma es, primero recibe ese documento y hace dos validaciones: la identidad de la persona y la integridad de ese documento, que no haya sido modificado. Entonces, lo primero que hace, como veíamos hoy, es obtener su clave pública. Una vez que tiene la clave pública, puede hacerle el mecanismo inverso a la encriptación que hizo con su clave privada, que es la partecita de la firma que les mostraba hoy. Entonces, si ese resultado es igual al del documento, ¿ok? Quiere decir que el documento no fue adulterado. Básicamente, para gente técnica que pueda ver, lo que se hace en la firma es aplicar un algoritmo de hash y luego uno asimétrico utilizando mi clave privada. Y ese resultado es la firma. En la validación va a ser lo contrario. Con la clave pública voy a obtener el resultado del hash y luego le aplico un mecanismo de hash al documento y los comparo. Entonces, básicamente, lo importante acá es que se van a hacer dos cosas. Verificar eso para determinar si el documento fue adulterado o no. Y por otro lado voy a verificar, y acá a veces hay errores en las validaciones, voy a verificar la identidad de esa persona. Y para verificarla correctamente, tengo que primero validar el formato del certificado. Cómo está armado, que sea correcto. Es una validación importante. Hay estándares que definen cómo tiene que estar su estructura. Entonces, ahí va una validación. Después, a quién se le emitió y quién lo emitió, porque recuerden que el certificado está firmado por la autoridad certificadora emisora. Entonces tengo que hacer esa validación para comprobar que realmente es un certificado válido, que no es uno que me hice yo acá en mi máquina, estoy intentando hacer un fraude. Entonces, esa es otra validación importante con respecto a la identidad. Y a su vez que esa autoridad certificadora que me lo emitió haya sido emitida por la raíz nacional. Hago la misma validación un nivel para arriba. Y ahí termina de validarse lo que se llama la cadena de confianza. Entonces, esa validación es tan importante como ver la integridad, porque si veo que el documento no fue adulterado, pero no es enviado por la persona que dice ser, también es un fraude. Entonces, ahí son los dos aspectos fundamentales a validar, como también el uso. En los perfiles de los certificados se puede especificar, este certificado es para web, para SSL, TLS. Este certificado es para autenticación. Bueno, ese uso también lo puedo verificar. Puedo verificar el OID, cuál es la política a la cual, define qué condiciones tiene que cumplir ese certificado. Eso lo puedo validar también. Puedo validar si ese certificado, debo validar en realidad si ese certificado fue revocado o no. ¿Qué pasa si lo pierdo? O me lo roban, si me roban la cédula. Ahí hay un certificado que sirve para firmar con una validez jurídica. Entonces está, el primer nivel es que hay un PIN. El segundo nivel es que la denuncio, como una tarjeta de crédito. Y cuando la denuncio va a parar en una lista negra, que se llama CRL. Entonces, eso también está en el certificado, dice dónde está esa lista para poder validar. ¿Está? Y todo esto parece complejo, pero hay estándares
que ya está todo inventado, la verdad. Entonces hay distintos estándares para cuando uno quiere firmar un PDF, un XML, un binario, lo que sea, y los sistemas inteligentes que manejan esto cumplen con esos estándares, y al final del día, algo tan complejo lo pueden ver tan simple como en Adobe, por ejemplo, un check verde que dice fue firmado correctamente. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar, te voy a mostrar algunas cosas prácticas de todo esto. Ejemplo, acá va un video, cómo firmar con un certificado a persona física en la nube. Le voy a mostrar los dos que hay, de Habitat y de Antel. Acá en la plataforma suben un PDF, esta es la plataforma de firma, pero acá voy a seleccionar en la pasarela tu ID y ya voy a tu ID. Esto mismo lo pueden hacer directo por tu ID. Va a pedir primero el nombre del usuario, una autenticación para saber quién es el que está intentando firmar. Se va a pedir una identificación adicional, acá no se ve, pero lo va a mandar al teléfono móvil. Te pide un PIN de firma, esto es por la política, lo reglamenta así. Y una vez validada la autenticación, la identificación con el teléfono móvil, el PIN de firma, me va a realizar la firma de ese documento. Y listo. Ese yo señalo arriba. Esas letritas que aparecen ahí es la representación gráfica de la firma, pero como vimos hoy anteriormente, la firma es algo que va en el archivo, no es eso necesariamente. Y terminó, así de sencillo. Y tienen una firma de documento con validez legal, equivalente a la certificada por un escribano público. Ejemplo 2. Vamos a verlo con Habitat. Perdón, sigue el mismo ejemplo. Ahí. Vamos a verlo con Habitat. Van a ver que es muy similar, ¿saben por qué? Porque esto está todo regulado y cumple con la misma política. Entonces, que es muy similar. Me tengo que identificar primero quién es la persona que está que firmar. Pide una autenticación robusta. Acá está pidiendo un código. Generalmente no se puede mostrar en el video, pero va un push a una aplicación móvil y uno se identifica. Acepta que leyó el documento, esto es importante, es parte de la regulación, y pone un PIN de firma para completar la transacción. Parte de lo que se reglamenta es, bueno, las personas no pueden firmar algo que no ven, entonces exigen que exista un documento. Y ahí termina el proceso y bueno, vuelve al sistema que lo disparó, o se lo descarga, o hace lo que quieran. Un caso más. Voy a cambiar la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahí? ¿O se sigue viendo la Ahí, presentación? sí, de va firma bandeja de documentos veo ahora. Está, bien. Entonces, si yo quiero firmar con la cédula, por ejemplo, acá les estoy mostrando 3 casos, ahí vieron 2 con Habitat, uno con Antel, y ahora con la cédula de identidad le vamos a mostrar 2 o 3 casos más. Todos cumplen con los mismos estándares y tienen la misma validez jurídica, ¿ok? Y vale exactamente igual que una firma validada por un certificado, por un escribano público. Entonces, ¿ven la otra pantalla? ¿Ven el PDF? Ahí, sí, tenés para firmar, ahí vas a firmar. Acá estoy, en esta. Bien, selecciono.
Bueno, ahí, esperen porque tengo dos pantallas y se me está entreverando un poco la cosa. Ahí me abre el documento PDF en un aplicativo. Cualquier aplicativo que interactúe con la cédula va a tener, sí o sí, es necesario que esté instalado en la computadora para poder interactuar con el puerto USB. Tiene que tener determinados drivers, porque en definitiva hay un lector que lee la cédula. Entonces necesito interactuar a través de ese lector con el chip criptográfico. Acá me va a pedir el PIN de la cédula, en la firma en la nube me lo pedía web, acá me lo pide la aplicación, ahí leyó mi certificado, pudo acceder gracias al PIN, entonces acá tengo que tener la cédula y saber el PIN, es bastante seguro, ¿no? O sea, si no tengo esas dos cosas, no puedo leer el certificado. Y finalmente pongo firmar, y ahí lo que hace es leer esa clave privada y aplicarle este algoritmo de RCA que hablábamos al principio, y terminó la historia. Listo. Entonces, puedo firmar tanto con la firma en la nube de tu ID o la cédula, son distintos sabores, distintas experiencias de usuario, pero que en definitiva me va a dar lo mismo, me va a dar una firma con una validez legal. Yo esa firma, ese documento me lo puedo descargar y lo puedo abrir, por ejemplo, en Adobe Reader. Es un sistema distinto, pero vieron que la ley dice que tiene que ser posible la validación por terceros. Esto no puede estar cerrado a un sistema en particular, una empresa en particular, sino está diseñado de tal manera para, cumpliendo con determinados estándares y procesos criptográficos, para que una vez que firmado, cualquier sistema que sabe leer estos estándares puede hacer una validación o puede firmar. Entonces acá un documento que firmé con la cédula, lo abro con otro sistema, con la firma, lo abro en Adobe Reader y puedo ver y chequear la firma que es correcta. Lo mismo si abro el de TuiD o el de Habitat, firmado por TuiD o por Habitat, voy a ver la misma validación. O si valido con un sistema o un tercero. Porque la firma es ese proceso algorítmico criptográfico que vimos. Bien, lo mismo puedo ver, por ejemplo, la plataforma de firma de GESIC. Un par de plataformas, es lo mismo. Son distintos sabores de distintos sistemas que podrán cambiar las experiencias de usuario, pero en definitiva va a aplicar estos mecanismos que estuvimos viendo para, al final del día, planchar esa firma. Entonces acá me va a pedir que inserte la cédula, pongo el PIN, me está leyendo los certificados y firmé. Con Adobe, yo se lo mostraba para validar, pero también puedo usarlo para firmar, obviamente. En este caso voy a tener que instalar los drivers manualmente de la cédula, hacer algunas configuraciones avanzadas, que hay manuales en internet, GESIC tiene algunos disponibilizados, y una vez configurada la plataforma, puedo ir a certificados y decir que voy a firmar. Ahí me va a leer el certificado de mi cédula. Siempre estoy firmando con la cédula acá. Dando un poco lenteja la cosa. Pero sí, vamos a reemplazarlo. No quiero. Ahí me uso el PIN. Ahí, me ha faltado el PIN. ¿Está? Acá estamos haciendo, hasta ahora hicimos siempre lo mismo. Realizar una firma avanzada de persona física.
Lo que ha cambiado hasta ahora es qué dispositivo utilizo para gestionar mi certificado, ¿verdad? Y qué medio, desde qué sistema. Que ahí cambian las experiencias de uso. No es lo mismo si el certificado lo tengo en la cédula, que en un toque o que en la nube, y no es lo mismo si lo utilizo desde Adobe Reader, desde Firma GSIC, desde Bafirma o desde las plataformas de cada prestador. ¿Ah? Ahí tienen la validación. La validación, acá tienen dos formaciones que se ponen en el archivo de la metadata. No es que sea el dibujo que ven ahí. Y la comprobación la pueden ver acá más en profundidad. ¿Ah? Lo mismo, pueden ver los detalles del certificado, quién lo emitió, los algoritmos que utilizan. Vieron que siguen apareciendo el RCA, el mecanismo de hash y el mecanismo asimétrico. El algoritmo asimétrico. Desde cuándo, hasta cuándo vale y demás. Bafirma, puedo subir un certificado, un documento firmado desde Adobe, del TUID, o de otro país, y están cargadas esas raíces de cada país para poder hacer la misma validación desde acá. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que justamente toda la infraestructura está diseñada para que no estén casados con una tecnología u otra, sino que hay estándares que se respetan para el cumplimiento y la ejecución de todo el manejo de firmas digitales. Así que voy a volver a la presentación solamente para eso, para decirle gracias. Y hasta acá llega un poco la presentación. Se puede profundizar en muchos temas. Mi idea era dar un panorama general de cómo ha venido evolucionando este tema, de qué es realmente a nivel técnico la firma, cómo se está implementando, normativa y demás. Es un tema súper interesante, es simple, pero a medida que adquirimos más conocimientos, ven que se profundiza en distintas áreas y está súper interesante. Desde el área criptográfica, en cómo mejorar y cómo evolucionan los algoritmos para que sean más robustos, más difíciles de romper. Lo más utilizado en el momento son los de RSA que veíamos. Ya se está utilizando curvas elípticas que permiten hacer llaves mucho más grandes y más difíciles de romper. A nivel de usabilidad, vieron que esto viene evolucionando, lo que es la firma en la nube y demás, para simplificar a nosotros, a los usuarios, el uso de estos mecanismos que son muy seguros, pero sinceramente siempre han presentado bastantes fricciones para el usuario. Entonces eso viene evolucionando y mejorando, y ahí hay todo un mundo, como también en las regulaciones que van incorporando cada país, para, en definitiva, habilitar el uso a nivel digital, que ahora en esta época bastante necesidad adicional hay en estos temas, cuando tenemos que hacer trámites o cosas a la distancia y con ciertas garantías. Entonces, esto pretende ser un panorama general. Tienen mi correo ahí, pueden comunicarse por la CUTI también, llegar a mí por la GSIC también, y en Bafirma hay un blog que estamos comentando, estoy hablando sobre estos temas más de cara a llegar en un lenguaje común lo que son estas cuestiones técnicas que involucran a la firma, técnicas informáticas y técnicas legales. Así que bueno, hasta acá la presentación. Si tienen dudas, no sé, Sofía, si hay algo en el chat para leer. Buenísimo, buenísimo, Martín, muchas gracias. Sí, hay algunas consultas. Si querés, me por el tiempo, si querés te leo todas y vos vas viendo cuándo contestar. Dale. Silvana Torres consultaba cuando presentaste el código de cómo queda la firma, si cada bloque corresponde a una letra del nombre. Después Juan consultaba si no fuiste vos el que firmó en caso de suplantación de identidad, cómo es el proceso, que hablaste en realidad un poco después cuando hablaste del tema de validación. Sergio consultaba, yo estaba... Perdón, para ir, la primera, cuando mostré la firma, si cada letra se corresponde con el nombre,
Sí, sí, cada bloque corresponde con una letra del nombre. No, en realidad, a ver, la especificación del algoritmo no me da mi cabeza para entenderla, sinceramente, el Ujú. factoreo. Sé que utiliza factoreo, RCA, pero no puedo avanzar mucho más, pero hay algo un poco más complejo. Lo interesante de esto, en criptografía, que los algoritmos son públicos siempre, porque la seguridad está en la clave privada. Entonces, si alguien quiere profundizar mejor en cómo se desarrolla, puede ver las publicaciones y analizarlo. Es todo un área, es todo un mundo súper interesante. Ujú. ¿La otra pregunta? Sergio puso, yo estaba averiguando por la firma digital y tengo entendido que solo el correo Antel y Habitat pueden gestionar ese trámite. ¿Es así o hay otras empresas? Que después igual lo estuviste mencionando. Sí, bueno, lo comentaba en la presentación. Para firma digital de persona física, las autoridades acreditadas son el correo en token, el Ministerio del Interior con DNIC en la cédula, y Antel y Habitat, Habitat con token y firma en la nube, y Antel solo firma en la nube. Eso de persona física, persona jurídica, el correo y Habitat. Sí, en esta línea preguntaba también si tengo la cédula con chip emitida por el Ministerio del Interior, ¿puedo conseguir en la DNIC el token o lo tengo que conseguir por otra vía? La cédula con chip es criptográfica, no es necesario un token para firmar, ya está acá, el certificado de la clave privada. Esto es equivalente a un token. Lo que sí precisa, que quizá iba por ahí la pregunta, es un lector de cédulas, para poder poner esto acá y esto enchufarlo a la computadora. Estos lectores son genéricos, puede ser cualquier lector chino o de donde sea, es un lector genérico de smart cards y se venden en el mercado, pueden buscar por ahí, por internet hay varios que venden. Bien. Pues preguntan cómo se pueden firmar correos electrónicos. Bueno, ahí hay otros protocolos. Al final del día, a bajo nivel, se están utilizando estos mecanismos de firma, pero no son los que están. Uruguay, la normativa uruguaya no regula ese tipo de certificados. Bien, y después Lo que podría hacer una agradecimiento. persona con estos es imprimir en un documento y firmarlo, pero la firma en el correo no es con estos certificados. Bien, después tenemos agradecimientos por la charla. Así que nada, si les parece, cerramos por acá. Muchas gracias a todos por sumarse. Contarles que el viernes tenemos la segunda charla que va a estar dando Joaquín Pérez de Atos, Ana Lucero de Tilo y Francisco Perdomo de Local, que van a hablar sobre operación segura, gestión de vulnerabilidades y respuesta a incidentes. Ahí en el les dejé el link donde tienen todos los 4 encuentros y el link de Zoom es el mismo, así que los esperamos a todos el viernes. Muchas gracias de nuevo, Martín. Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias a todos y agradecer también al resto de mis compañeros que van a estar dando el seminario, todos profesionales reconocidos en la industria y sin duda las charlas van a estar buenísimas y completan como un panorama general de todo lo que se viene trabajando en la industria en ciberseguridad. Así que estaría bueno. Ahí se nos cortó Martín. Aclararles también que vamos a subir las grabaciones al canal de YouTube de Cuti, así que apenas queden van a poder entrar por ahí. Muchas gracias a todos. Chau, chau.